La Central Sindical Independiente de Funcionarios, CESIF, acaba de lograr la primera sentencia condenatoria al SESCAM por el impago de la atención continuada en situación de incapacidad temporal a trabajadores mayores de 55 años. Esta sentencia restringe la aplicación de una determinada ley y abre las puertas a reclamaciones de profesionales que se encuentren pues, en esta misma situación. Para hablarnos de todo ello, para comentarnos la trascendencia y el desarrollo que tiene el haber conseguido todo esto, tenemos ya al otro lado del Zoom a la que es presidenta del sector autonómico de sanidad aquí en nuestra región, Sacramento Rodríguez Arroyo. Muy buenos días, Sacramento, gracias por acercarte a los micrófonos de La Mañana de Guadalajara. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué significa exactamente esto de que se ha conseguido esta sentencia? Mejor dicho, ¿cuál era el problema y cómo se ha solucionado vía judicial? A ver, este abono de atención continuada estaba restringido por una disposición adicional, en concreto la séptima, de la Ley 4/2011, y impedía que el personal o los trabajadores SCAN pudiéramos cobrar esa atención continuada en todos los casos de incapacidad temporal y contingencia profesionales, tanto en enfermedad profesional como accidente de trabajo. Y hemos conseguido con esta sentencia, que es pionera porque no se había conseguido para ningún personal estatutario, que sí que nos den la razón, porque el juzgado entiende que esas retribuciones son fijas y periódicas y que por tanto son aplicables en todos los casos que hemos dicho, tanto de incontinencia temporal como contingencia profesional, tanto en accidente como en enfermedad profesional. Y claro, desde el 2011 veíamos cómo los trabajadores se sentían perjudicados económicamente cuando son tanto la enfermedad como una incapacidad temporal es algo sobrevenido, no lo busca el trabajador y no tiene por qué tener esa merma retributiva en su salario. Es decir, si he entendido bien, lo que ocurría es que cuando un trabajador del SESCAM se da de baja, ¿no podía cobrar esta baja o no es exactamente esto? Lo que no podía cobrar, ¿Mm? porque cuando uno está en incapacidad temporal, quien te paga es la mutua y la seguridad social, ¿no? Pero lo que no nos abonaban era el promedio de atención continuada de guardias, noches y festivos que Ah, tuviéramos entiendo. prescrito o establecido y conllevaba una pérdida retributiva bastante Vale. grande. En concreto, en este caso, que es un facultativo, es que es la mitad de su salario. Ujú. Vale. Es decir, se os abonaba, digamos, la baja en función entiendo, del salario base, ¿no? Sin tener en cuenta que además del trabajo por el cual percibís el salario base, hay otros muchos trabajos que dejáis de realizar precisamente por estar de baja y por lo cual dejáis de percibir también unos ingresos que son bastante considerables. Ahora creo que ya sí lo he cogido, ¿no? Correcto. Sería así. Entonces, claro, esto lo pusisteis en conocimiento bueno, lo llevasteis por la vía judicial, evidentemente, y cómo ha sido este proceso, porque, claro, no estamos hablando de derecho laboral y de supuestos que porque no se contemplen no significa que no existan, ¿no? Efectivamente, a ver, por un articulado de una ley lo que no puede hacer es un perjuicio a trabajadores. O sea, esto anteriormente sí que lo teníamos, o sea, anteriormente, antes del 2011 sí que existía y se abonaba, pero a partir del ¿No? 2011, cuando empezaron todos los recortes, esto no lo bloquearon. Ujú. Entonces, no es de derecho. Y además, tenemos que decir que es que en otras comunidades sí que se abona. Entonces, es lo que no es entendible que porque te bloquee una ley, un derecho, teniéndolo en otras comunidades, aquí no se abone. Entonces, desgraciadamente estamos viendo en CESIF que todo lo que se está consiguiendo de mejoras de condiciones laborales a los trabajadores o volver que teníamos hace 11 años o 12 años son todas conseguidas en los tribunales. Poníamos más ejemplos y os hemos trasladado que hemos conseguido exactamente lo mismo para las embarazadas, pero tuvimos que llegar hasta el Supremo. O sea, tuvimos que iniciar Ujú. desde una reclamación previa, después un recurso, te contestan y te dicen que no tienes derecho a los trabajadores y finalmente te tienes que meter en un contencioso, ir al TSJ
y llegar hasta el Supremo. Al final nos dan la razón o les dan la razón a estos trabajadores que efectivamente están perjudicados. Pero como decimos, SESCAN últimamente todo, que lo que conseguimos es vía judicial. Al final tienen que hacer las resoluciones y pagarlo de oficio, que es lo que hemos ido consiguiendo ya con las embarazadas. Pero es muy fuerte que a un trabajador, en este caso, o a muchos trabajadores que hemos ido reclamándoles, tengan que llegar hasta el Supremo y tengan que contratar jurídicos, tengan que estar pagando costas si conlleva. Es lo que no entendemos. Lo que pasa que, claro, el SESCAN lo que intenta es dilatar en el máximo de tiempo. Claro, en tanto en cuanto la sentencia no haya salido, en tanto en cuanto no se les obligue, bueno, pues es un dinero que se van a seguir ahorrando, que es mucho dinero desde 2011, ¿no? Bueno, la sentencia entiendo que ya es firme, ¿no? A ver, no, es en primera instancia y Ajá, tenemos que, o sea, el SESCAN seguramente lo recurra. Lo que sí. pasa es que nosotros también vamos a seguir recurriendo ante el Supremo si es necesario, porque sí que, como decimos, ya hay otras comunidades que sí que lo están abonando sin tener que haber llegado a vía judicial, e incluso para otros trabajadores que no son personal estatutario, nosotros somos personal estatutario, lo tienen, que también hacen guardias, también hacen tal, y lo han conseguido, también incluso llegando al Supremo. Entonces, desde luego que nosotros vamos a continuar hasta el Supremo si es necesario, pero desde luego desde aquí decimos al SESCAN que por favor piensen en los trabajadores, que saben que al final lo conseguimos, pero lo único que hacen es dilatar en el tiempo todo Ujú. este proceso. Sí, porque entonces, de momento, de cara a la cobranza, o mejor dicho, a la no cobranza, la situación sigue la misma. Se ha ganado una primera batalla, pero intuís que Sescan va a contraatacar y los tiempos se van a seguir dilatando entonces. Efectivamente, sabemos porque siempre lo hacen así, no voy a decir, o sea, sus armas son esas, seguir delatando, yendo a juicios, pero con todo. Y es que tenemos muchísimos procesos y, como decimos, con el tema de las embarazadas, que es exactamente igual o parecido a este caso, es que tuvimos que llegar al Supremo. Ahora, gracias a CESID y gracias a una primera trabajadora embarazada, ahora ya sí que lo cobran todas las embarazadas Ujú. del SESCAN con estas situaciones. Entonces, lo que decimos es que si nadie inicia un proceso, pues la administración, desde luego que de oficio, no lo va a volver a recuperar. Ujú. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Vamos a ver si muy pronto pueden recuperar aquello que es suyo y de lo que se les ha privado durante 11 años. Y yo debo invitar a que, llegado el momento, nos volvamos a poner en contacto y nos vayas comentando si ha conseguido ya o cómo están los trámites. Muchísimas gracias, Sacramento Rodríguez Arroyo, presidenta del Sector Autonómico de Sanidad en Castilla-La Mancha, de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF. Muchas gracias.